10 festividades muy mexicanas. México no se entiende solo por sus fechas históricas, sino por cómo las celebra. Con sus festividades, el país revela una identidad compleja y vibrante. En este recorrido exploraremos cómo la historia, la fe, la resistencia y el amor por la vida se entrelazan en rituales que van del altar de muertos al grito de independencia, pasando por peregrinaciones multitudinarias, carnavales, ferias y expresiones populares que desafían el olvido. Cada fiesta es una ventana al alma mexicana y una oportunidad para decir: aquí estamos y estos somos. 1. El Día de Muertos. El Día de Muertos es una festividad incomparable, vibrante y profundamente arraigada, en la que se recuerda y honra a los seres queridos que han fallecido. Esta celebración se lleva a cabo los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre y coincide con las festividades católicas de todos los santos y los fieles difuntos. Muchos aseguran que sus raíces se extienden hasta las civilizaciones prehispánicas, que rendían homenaje a sus ancestros mediante ofrendas rituales. Tras la llamada conquista española, esta práctica se fusionó con el calendario católico, dando lugar a una festividad que une la solemnidad de la muerte con la celebración de la vida. Los altares de muertos, que pueden montarse en hogares y espacios públicos, son una parte central de la celebración. Están decorados con múltiples ofrendas como flores de cempasúchil, velas, calaveras de azúcar, figuras de papel picado y los alimentos y bebidas favoritos de los difuntos. Todos estos elementos juntos simbolizan la fragilidad y la belleza efímera de la existencia. Las familias visitan los cementerios para limpiar y decorar las tumbas y muchas veces pasan la noche ahí, en un ambiente entre nostálgico y festivo. Ciudades como Mixquic, Pátzcuaro y Oaxaca se destacan por sus tradicionales procesiones, sus espectáculos artísticos y sus rituales comunitarios, los cuales atraen a miles de peregrinos y turistas cada año. La festividad evidencia el profundo vínculo que los mexicanos tenemos con la muerte, viéndola no como un final, sino como una etapa integral de la existencia, en la cual el recuerdo, la fe y el amor trascienden lo material. Gracias a esta visión única, el Día de Muertos ha sido reconocido internacionalmente, consolidándose como un patrimonio inmaterial que muestra la rica tradición cultural y el carácter resiliente de la sociedad mexicana. 2. El Grito de Dolores. La celebración del Grito de Dolores, que inicia la conmemoración del Día de la Independencia, es un acontecimiento cumbre en la historia mexicana. Todo comienza la noche del 15 de septiembre, cuando desde el Zócalo de la Ciudad de México y otras plazas del país se recrea modificado el mítico grito de libertad proclamado por Miguel Hidalgo la mañana del 16 de septiembre de 1810, en el que, palabras más, palabras menos, el cura de Dolores invitó a la población a unirse a él, a ayudarlo a defender la patria, para que los gachupines no fueran a entregarla a los impíos franceses. Y en ese grito aseguraba que se habían acabado la opresión y los tributos. En la actualidad, como ya te he dicho, el 15 de septiembre, al caer la noche, en el balcón de Palacio Nacional ante una plaza del Zócalo repleta de gente, se deja escuchar el célebre grito «Viva México», que luego la multitud corea entusiasmada «Viva», y se lanzan más vivas para los padres de la patria. Se hace tañer la mítica campana de Dolores y se ondea la bandera. Enseguida comienzan a resonar las campanas de la catedral, se entona el himno nacional, se truenan cohetes y se lanzan fuegos artificiales. Este acto, cargado de simbolismo patriótico, une a millones de mexicanos que esa noche también disfrutan de espectáculos en los cuales se toca música vernácula y se degustan los tradicionales antojitos como el pozole. La festividad no solo celebra la ruptura con el régimen colonial, sino que también es un recordatorio del espíritu revolucionario, la lucha contra la opresión y el anhelo de justicia social que marcó el inicio de la independencia. Participar en estas celebraciones es sentirse parte de un extenso proceso histórico que fortalece la identidad nacional y la cohesión del pueblo,
pues cada rincón del país se llena de un fervor que trasciende barreras sociales y regionales. Esta conmemoración reafirma el valor de la memoria colectiva y la capacidad de los mexicanos para transformar un hecho del pasado en una celebración vibrante y llena de esperanza para el futuro. 3. El Día de la Virgen de Guadalupe. El 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, una festividad que encarna la fe, la identidad y la historia de México. Algunos señalan que el culto a la Virgen tiene un origen muy remoto, en un santuario situado en el Cerro del Tepeyac, que era un lugar sagrado en la época prehispánica. Allí se rendía culto a la diosa madre Tonantzin, que junto con Ometeotl formaba la pareja de dioses primigenios del panteón mexica. Se sabe que el sitio era muy visitado por peregrinos, algunos de los cuales venían de muy lejos, y que llevaban ofrendas a la diosa y le brindaban cantos y danzas de acuerdo con la usanza indígena. Sin embargo, para la tradición católica este festejo se remonta al año de 1531, cuando la Virgen María se le apareció a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, dejando la imagen que hoy, según los creyentes, se encuentra en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Este hecho milagroso consolidó la devoción popular y fusionó las tradiciones indígenas con la religión católica, dotando a la Virgen de un rol de mediadora y protectora del pueblo. En el año de 1667 se llevó a cabo el primer festejo oficial en honor a la Virgen de Guadalupe. Desde entonces, cada año, a pie, en autobuses, en coches o bicicletas o como pueden, los peregrinos se van sumando hasta ocupar por completo el interior de la basílica y el gran atrio de las Américas, en uno de los actos de fervor religioso más notables del continente, con el fin de rendir tributo a la Virgen de Guadalupe en su día. En la víspera del 12 de diciembre, los festejos se inician con la interpretación de las mañanitas por parte de artistas famosos que rinden homenaje a la Virgen Morena. Año con año, millones de fieles realizan peregrinaciones a la basílica, celebrando con procesiones, misas, danzas y expresiones artísticas que reflejan no solo la fe, sino también la unidad y la solidaridad entre los mexicanos. La Virgen de Guadalupe es reconocida no solo como la patrona de México, sino también como un símbolo de inclusión y esperanza. La profunda conexión entre esta figura y el sentir popular reafirma su posición central en la cultura mexicana. La festividad, además de su dimensión religiosa, promueve valores como la tolerancia y el respeto, elementos esenciales en la vida comunitaria. Es claro que la Virgen es, si no el principal, sí uno de los símbolos más fuertes del nacionalismo mexicano. Muchos mexicanos podrán no ser católicos o creyentes, pero orgullosos dirán que son fervientes guadalupanos. 4. La Semana Santa. La Semana Santa representa uno de los periodos más solemnes y profundamente arraigados en la tradición religiosa de México, solo superado por el Día de la Virgen de Guadalupe. Celebrada entre marzo y abril, para quienes son creyentes, durante la Semana Santa se conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, fusionando rituales heredados de la época colonial con expresiones culturales únicas de cada comunidad. Durante 8 días, ciudades y pueblos se transforman en escenarios de intensa devoción. El primer día de festejos, el Domingo de Ramos, se rememora la entrada de Jesús a Jerusalén, donde, según la tradición, fue recibido con cantos y palmas. De ahí que a las afueras de todas las iglesias se vendan ramos de palma para celebrar. Entre el lunes y el miércoles se realizan procesiones y actos de meditación y reflexión por parte de los creyentes. El Jueves Santo se evoca la celebración de la última cena de Jesús con sus discípulos. El Viernes Santo se llevan a cabo dramatizaciones en vivo del Vía Crucis, desde que Jesucristo es condenado a muerte hasta que es crucificado y sepultado. Durante el Sábado de Gloria se rememora el dolor de María al ver crucificado a su hijo y se entonan cantos litúrgicos que acompañan las ceremonias. Finalmente, el Domingo de Pascua se celebra el máximo acontecimiento para los cristianos, el milagro de la resurrección. Lugares emblemáticos como Iztapalapa en la Ciudad de México,
Taxco en Guerrero, San Cristóbal de las Casas en Chiapas y San Luis Potosí, se distinguen por sus elaboradas representaciones y la participación masiva de los fieles, tanto locales como visitantes. La Semana Santa es, además, una oportunidad para procurar la preservación del patrimonio artístico, ya que las vestimentas tradicionales y las reliquias históricas constituyen testimonios vivos de un legado cultural y espiritual único en el mundo. Este periodo invita a la reflexión y a la introspección, reforzando el sentido de comunidad y la continuidad de prácticas ancestrales que se han transmitido de generación en generación. En definitiva, la Semana Santa no solo conmemora un evento religioso, sino que también es un festín cultural que une, educa y fortalece la identidad de la nación. 5. Las posadas. Las posadas son una festividad navideña profundamente arraigada en el corazón de México, que se celebra del 16 al 24 de diciembre. De acuerdo con el catolicismo, esta tradición rememora el peregrinaje de María y José en busca de posada en Belén y se manifiesta en procesiones, cantos y representaciones que invitan a la comunidad a compartir un espíritu de hospitalidad y fraternidad. Las posadas se celebran durante 9 días, cada uno de los cuales representa un mes de gestación de la Virgen María y está asociado con un determinado valor: humildad, fortaleza, desapego, caridad, confianza, justicia, pureza, alegría y generosidad. La celebración de las posadas llegó con la llamada conquista española, la cual se superpuso a los rituales tradicionales de los mexicas, quienes durante el Panquetzalistli conmemoraban la llegada de su dios Huitzilopochtli. Dichos rituales comenzaban en lo que sería el 6 de diciembre y terminaban 20 días después. Con la llegada de los peninsulares se comenzaron a realizar las llamadas misas de aguinaldo entre el 16 y el 24 de diciembre, las cuales tenían lugar al aire libre y consistían en leer pasajes y efectuar representaciones alusivas a la Navidad, en algo semejante a lo que hoy conocemos como las pastorelas. Y se les llamaban así porque a los asistentes se les daban pequeños regalos conocidos como aguinaldos. Luego de la independencia, la costumbre de acudir a las misas de aguinaldo desapareció casi en su totalidad, y fueron los fieles seguidores quienes la rescataron y la recrearon en sus propios hogares, gracias a lo cual surgió la tradición de las mexicanísimas posadas. Durante las posadas, por las noches, los vecinos se reúnen en las calles o en sus casas, entonando letanías y villancicos y recreando el ambiente del viaje hacia el pesebre, seguido de reuniones en las que se sirven antojitos y bebidas tradicionales como los tamales, el atole, los romeritos, los buñuelos y el ponche. Se rompen piñatas, se truenan cohetes y se prenden luces de bengala. Las posadas no solo son un festejo que refuerza los lazos familiares y comunitarios, sino también un reflejo del llamado mestizaje cultural, en el que se fusionan ritos prehispánicos y costumbres traídas por los españoles. Esta festividad, que se celebra en casi todas las regiones del país, se ha mantenido viva gracias a su capacidad de adaptarse a los tiempos modernos sin perder su esencia, ofreciendo una experiencia que resalta la importancia de la tradición, la generosidad y la esperanza ante la llegada del niño Jesús. Son evidencia de cómo la recreación de narrativas históricas y religiosas puede fortalecer el sentido de identidad colectiva. 6. Los carnavales. Los carnavales son una explosión de color y creatividad que se celebra en general durante el mes de febrero, previo al inicio de la Cuaresma. Estas festividades, heredadas del encuentro entre tradiciones europeas e indígenas, se manifiestan con desfiles, comparsas, concursos de disfraces y eventos musicales que transforman calles y plazas en escenarios de pura alegría y liberación. Para algunos, los carnavales tienen una intencionalidad religiosa y para otros cultural. En cualquier caso, representan la oportunidad de enterrar el mal humor, de sustraerse de lo cotidiano y de darle vuelo a la hilacha en un ambiente de máximo esparcimiento. Y aunque no se tienen referencias exactas de cuándo comenzaron a celebrarse en estas tierras, es claro que con el paso del tiempo, estas celebraciones se han convertido en parte sustancial de la cultura popular de diferentes regiones.
Ciudades como Veracruz, Mazatlán, Campeche, Yucatán, Tampico, Morelos y Tlaxcala son famosas por sus carnavales, los cuales atraen a miles de turistas y locales que disfrutan de la mezcla de ritmos caribeños, cumbias y otros géneros musicales en espectaculares presentaciones al aire libre. Los desfiles, caracterizados por sus elaborados vestuarios y carrozas artísticas, son una muestra del talento y la pasión con la que los mexicanos celebramos la vida, la diversidad y la libertad de expresión. A los carnavales, a los que no tienen un sentido básicamente religioso, se les ha llegado a caracterizar como fiestas en las que prevalece el desorden y la permisividad en función del lugar en el que se celebren. Sin embargo, casi en todos los casos se pueden identificar elementos comunes: desfiles de comparsas, personas disfrazadas, carros alegóricos, concursos para elegir a la reina y al rey feo, empleo de máscaras y disfraces y realización de todo tipo de bromas. Los carnavales se han convertido en espacios en los que se reafirman tradiciones orales y populares, permitiendo que generaciones enteras participen activamente en la creación, recreación y preservación de una festividad que desafía las convenciones y rompe las barreras sociales. Su relevancia y su impacto económico en las ciudades que lo celebran es innegable. En resumen, los carnavales son un testimonio palpable de la capacidad del pueblo mexicano para abrazar tanto la tradición como la innovación, y se han convertido en uno de los festejos más coloridos y esperados del año. 7. La Feria de San Marcos. La Feria de San Marcos, que se celebra en Aguascalientes durante los meses de abril y mayo, es una de las ferias más importantes y emblemáticas de México, con raíces históricas que se remontan al siglo XIX, es decir, con casi 200 años de existencia. Esta festividad se ha transformado en un gran evento de talla internacional que combina exposiciones ganaderas, corridas de toros, eventos artísticos y actividades lúdicas. Durante casi 3 semanas, la ciudad se convierte en un epicentro de cultura, turismo y tradición, atrayendo a millones de visitantes de todas las partes del país y, por supuesto, del extranjero. La feria no solo destaca por sus espectáculos taurinos y charreadas, que rinden homenaje a la tradición campirana mexicana, sino también por la amplia oferta de conciertos, obras de teatro, exposiciones de artesanías y muestras gastronómicas que reflejan la diversidad y las riquezas regionales. Entre sus múltiples atractivos se encuentran también la realización de concursos, ferias comerciales y exhibiciones que impulsan la economía local y celebran la identidad cultural de Aguascalientes. La integración de actividades culturales y comerciales hace que la Feria de San Marcos sea un verdadero puente entre lo tradicional y lo contemporáneo, consolidándose como un hito anual que refuerza la memoria histórica y fomenta el sentido de pertenencia. La importancia de este evento es reconocida tanto en términos culturales como económicos, posicionándolo como una de las festividades más relevantes del calendario mexicano. 8. El Festival Internacional Cervantino. Celebrado cada octubre en la ciudad de Guanajuato, el Festival Internacional Cervantino es un evento de renombre mundial que rinde homenaje a la figura literaria de Miguel de Cervantes. Desde su creación en 1972, este festival ha crecido de manera exponencial, convirtiéndose en una cita ineludible para artistas, dramaturgos, músicos y bailarines de diversas partes del planeta. A lo largo de más de medio siglo, el Festival Internacional Cervantino, además de proyectar a la ciudad de Guanajuato en el ámbito internacional, ha tenido también una importante función social, ya que ha permitido acercar lo más excelso de las manifestaciones artísticas clásicas y contemporáneas a públicos que de otro modo no tendrían la oportunidad de disfrutarlas. Durante sus días de celebración, sitios históricos, recintos culturales, teatros, espacios naturales, plazuelas y calles se transforman en escenarios dinámicos donde se realizan obras de teatro, conciertos, talleres, exposiciones y performances que abarcan desde producciones clásicas hasta propuestas vanguardistas. La riqueza programática del Cervantino permite un intercambio cultural profundo en el que convergen tradiciones, experimentación artística e innovación.
Además, el festival impulsa el turismo cultural, generando un impacto económico significativo en la región y posicionando a México como un referente en el ámbito de las artes escénicas y visuales. La diversidad de expresiones y la calidad de los espectáculos se respaldan en el reconocimiento de organismos culturales internacionales, lo que reafirma el valor de este evento para la preservación y el enriquecimiento del patrimonio artístico de la nación. Con cada edición, este festival no solo celebra la obra de Cervantes, sino que se erige como un símbolo del diálogo cultural y la creatividad sin fronteras, invitando a la reflexión sobre el poder unificador del arte. 9. El Día de la Candelaria. El Día de la Candelaria, celebrado el 2 de febrero, es una festividad tradicional que surge como resultado de la fusión de rituales cristianos con costumbres mesoamericanas, que durante la época colonial se utilizó para catequizar a la población indígena. Aunque la celebración que conocemos inició en la etapa novohispana, fue hasta el siglo XIX cuando comenzó a popularizarse. Durante este festejo se conmemora la presentación del Niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María después del parto, 40 días después de la Navidad. Además, se caracteriza por la bendición de las velas, que simbolizan la luz que aleja la oscuridad y da paso a un nuevo ciclo de vida. En diversas comunidades mexicanas, es costumbre que tras la ceremonia religiosa se compartan tamales, atole y otros antojitos tradicionales, creando espacios de convivencia y fraternidad. Esta festividad, asentada tanto en la fe católica como en tradiciones ancestrales, se manifiesta con procesiones, danzas y cantos que resaltan la dualidad entre lo sagrado y lo popular. La práctica de preparar y compartir alimentos en este día refuerza los lazos familiares y comunitarios, promoviendo una visión integradora de la existencia en la que la luz y la esperanza se presentan como ejes fundamentales para el bienestar colectivo. No obstante, para algunos, el Día de la Candelaria solo es identificado como el día de comer tamales y de convivir con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Por eso, quien tuvo la desdicha de encontrar al niño al momento de partir la rosca de Reyes el 6 de enero, debe invitar la tamaliza el 2 de febrero. Durante este día, también se tiene por costumbre vestir al Niño Dios, ritual que a lo largo del tiempo ha registrado grandes modificaciones. De una forma clásica, es decir, vestido blanco con vivos dorados, hoy se ha pasado a indumentarias tan variadas como las de bombero, médico, futbolista o policía. Dicha modernización ha causado polémica y muchas personas consideran una ofensa que la imagen del niño no lleve las ropas que marca la tradición y que se le atavíe de diferentes maneras. Es evidente que el Día de la Candelaria ha evolucionado y se ha adaptado a los cambios sociales, pero manteniendo siempre su esencia de unión y renovación, lo que lo convierte en una parte esencial del calendario festivo mexicano. 10. El Día de la Revolución. El Día de la Revolución, celebrado el 20 de noviembre, conmemora el levantamiento armado de 1910, el cual trajo como resultado profundas transformaciones en la sociedad mexicana. Este hecho histórico, que buscaba derrocar un régimen opresivo, se encarna en una festividad que une el recuerdo de personajes emblemáticos como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa, a la búsqueda permanente de justicia social y libertad. La primera vez que se llevó a cabo un evento en conmemoración de este día fue en 1928, cuando se realizó una carrera de relevos. El desfile, como acto oficial, se efectuó por primera vez en 1929. Sin embargo, no fue sino a partir del decreto publicado en 1936 por el Senado de la República que se aprobó establecer al 20 de noviembre como una fiesta nacional, conmemorándola oficialmente con un desfile deportivo que reflejara la voluntad pacifista y conciliadora del pueblo mexicano. Se buscaba que las personas se olvidaran de las diferencias, repudieran las armas y se llegara a la reconciliación, dejando de celebrar la fecha con militares, soldados y todo aquello que recordara la guerra. En la actualidad, se realizan desfiles cívico-militares, recreaciones históricas, conferencias y actividades culturales que sitúan a la ciudadanía en contacto directo con los valores revolucionarios de lucha y cambio.
La conmemoración se extiende a exposiciones, ferias y presentaciones artísticas que invitan a reflexionar sobre los logros y desafíos de aquellos tiempos, consolidando así una conciencia histórica y colectiva. Este día no solo rememora el pasado, sino que además actúa como un llamado a la participación y al compromiso ciudadano en la construcción de una sociedad más equitativa e igualitaria. Esta celebración se erige como un pilar de la identidad nacional, recordándonos que la búsqueda de un futuro mejor continúa siendo el legado más perdurable de la revolución. Como pudiste ver, estas 10 festividades no son simples fechas en el calendario, son pulsos vivos de una nación que celebra su historia con emoción, belleza y convicción. Son una forma de resistir el olvido, de reafirmar la pertenencia y de compartir con el mundo una cultura que no teme mirar de frente a la muerte, al pasado ni al porvenir. Porque en México, la fiesta no es evasión, es memoria, es lucha, es comunidad. Y mientras haya quien recuerde, cante, peregrine o grite ¡Viva México!, estas tradiciones seguirán vivas, transformándose sí, pero sin perder su esencia.